Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. La Puya es una especie de videocolumna que se publica en la página del Espectador. Recientemente han publicado un video hablando de la situación en Venezuela. Y bueno, las protestas de venezolanos indignados con lo que ahí se dice no se han hecho esperar. En nuestro podcast de hoy hemos invitado a Arnaldo Matute. Él es un venezolano que vive en Colombia, es ingeniero electrónico y bloguero que ha decidido manifestarse ante la cantidad de incoherencias y desinformación del video publicado en la página del Espectador. Arnaldo, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, Vanessa. Un gusto hablar contigo en este momento. Bueno, Arnaldo, tú escribiste hace poco un artículo en el que hablabas de un video que hizo La Puya. La Puya, para nuestros oyentes que de pronto no lo conocen, es como una especie de serie de videos que aparecen en El Espectador. Es una chica youtuber que se ha vuelto bastante famosa por hablar de diferentes temas, digamos, de la política colombiana, pero ahora ha empezado a hablar de la política venezolana. Y si bien yo siempre digo que esta chica no tiene muy buenas ideas y no está muy consciente de lo que dice en cuanto a política colombiana, ahora que se atrevieron, digamos, ella y su equipo a hablar sobre lo que está sucediendo en Venezuela, lo que veo es que todos los venezolanos que yo conozco están indignados porque lo que esta niña ha dicho en el video. Entonces, pues la idea es empezar a preguntarte un poco al respecto de ese artículo que tú escribiste, pues acotando los errores de esta chica y pues que hablemos de lo que dice y pues de la situación en Venezuela. Entonces yo quiero empezar preguntándote. En ese video empiezan la chica venezolana que acompaña a la niña que usualmente presenta La Puya, dice que la situación en Venezuela es tan mala que los chamos juran que pasándose a Colombia van a estar mejor. ¿Qué puedes decir de eso tú? Tú saliste de Venezuela, es decir, esta chica habla como si la situación en Colombia no fuera mejor que la Venezuela. ¿Qué dices tú al respecto? Claro, yo creo que eso viene más que todo motivado por esa idea que se repite constantemente en los medios de comunicación cuya línea editorial está alineada con la de La Puya, donde dice que Colombia está igual a peor, cosa que es absurda porque simplemente para muestra un botón, el equilibrio demográfico se ha torcido cuando históricamente eran los colombianos quienes iban a Venezuela. Ahora está ocurriendo todo lo contrario. Están retornando los colombianos de segunda generación nacidos en Venezuela y estamos viniendo a Venezuela, que no somos colombianos de segunda generación, como es mi caso. Estamos llegando a Colombia buscando una mejor calidad de vida, que si bien, como estamos claros, Colombia sigue siendo un país con problemas, por supuesto no es ni comparable con los problemas que está teniendo Venezuela en este momento. Eso fue una de las cosas que no coloqué en la nota de blog, bueno, más que todo para no hacerla tan larga, pero evidentemente tú estás haciendo referencia a algo que es importante apuntalar. Colombia, vamos a decirlo claro, Colombia no es Suiza, pero tampoco es Venezuela. Claro, Arnaldo, otra cosa es, estas chicas en el video dicen, la economía se le había salido de las manos a los gobiernos derechistas. Es decir, digamos que lo poco que puedo saber yo sobre Venezuela es que la historia del socialismo en Venezuela es bastante larga. ¿Qué puedes decir tú sobre esa afirmación de que lo que sucedió es que los gobiernos derechistas ya tenían arruinada Venezuela? Bueno, efectivamente es una de las primeras cosas que hago mención, y ahí escuché eso, que empecé a sentir ese sinsabor que me motivó después a escribir algo en el blog que tenía tiempo que no escribía. Acción Democrática es un partido inscrito en la Internacional Socialista, como lo es el Popular y como lo es el Partido Liberal en Colombia, y el Partido Social Cristiano COPEI es eso, un partido social cristiano. Son partidos de centro izquierda, que bueno, que a lo mejor alguna persona desde su óptica pudiera verlos a la derecha, pero lo cierto es que son partidos social cristiano y socialdemócratas, que incurrieron en endeudamiento, en elevar el tamaño del Estado a niveles que fueron bastante peligrosos, claro, tampoco comparable al nivel que está ahora, donde el Estado venezolano es sumamente pesado para la economía. Eso es una de las cosas que vimos allí, y yo hago referencia. El último gobierno, el que antecedió al gobierno de Chávez, fue apoyado por el movimiento del socialismo, una izquierda mucho más radical que la de Acción Democrática y COPEI, y nada más y nada menos por el Partido Comunista Venezolano. Apoyaron al gobierno de Rafael Caldera,
que terminó el 2 de febrero de 1999 para dar paso al de Hugo Chávez Frías. Claro, o sea, podemos decir y dejarle claro a la gente entonces que Venezuela no es que estuviera mal por culpa de la derecha y que Chávez llegara a rescatarla, sino que Venezuela hace mucho rato estaba siendo asediada por la izquierda y por el socialismo, ¿verdad? Sí, efectivamente. También hice referencia a que lo que precedió a los gobiernos del llamado Pacto de Punto Fijo, que fue la dictadura de Marcos Evangelista Pérez Jiménez, es considerada una dictadura de derecha porque efectivamente persiguió a los militantes de Acción Democrática, ADECOS, como se le llama, pero también era un gobierno que incurría en políticas antiliberales y redistributivas, como por ejemplo el subsidio a la vivienda o haber sacado a Venezuela del patrón oro, que es una de las cosas que ocurrió durante la dictadura de Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Claro. O sea, si nos vamos a más atrás, entonces el socialismo en Venezuela es de muy larga data. Claro, Arnaldo, otra cosa es, dicen estas chicas que Chávez, gracias a los disparados precios del petróleo, llegó para gastarse ese dinero en educar a más gente y reducir la pobreza, como dicen ellas que debe de ser. Chávez hizo eso, llegó para reducir la pobreza y hacer cosas buenas como debe ser según ellas. Mira, la pobreza se ha disparado y una de las cosas que yo más que todo hablo con los, por así llamarlos, exilados venezolanos que están aquí, es que hemos visto la desaparición de la clase media en Venezuela. La clase media ha desaparecido porque ha pasado por debajo de la línea de la pobreza, y eso se intensificó durante el gobierno de Hugo Chávez. ¿Qué es lo que pasa? Que durante cierta época de bonanza petrolera, con un tipo de cambio subsidiado, nos creíamos que éramos ricos sin serlo. Eso es una de las cosas que se colocan allí en la nota. Y lo que estamos hablando, una economía subsidiada aparenta sacar a la gente de la pobreza, pero mi opinión es que no lo hace. La pobreza se combate con la capacidad que tienen los individuos de generar renta, y eso no ha pasado, de generar su propia renta. Eso no ha pasado en Venezuela. Claro, y pues la prueba es lo que está pasando ahora, es decir, Chávez fue quien empezó muchas de las cosas que están pasando ahora. Pero bueno, luego ellas empiezan a hablar de la oposición, empiezan a hablar de la MUD, y entonces empiezan, digamos, como a criticar uno por uno los personajes de la MUD. Entonces hablan, por ejemplo, de Leopoldo López, y dicen, a mi consideración, casi que lo culpan de las protestas del 2014 en las que lo metieron a la cárcel. ¿Qué piensas tú de lo que dicen ellas acerca de Leopoldo López? Bueno, yo todavía me encontraba en Venezuela para el año 2014, que fue el momento en que las protestas de ese año se dieron, y hasta participé en algunas de ellas. Y lo cierto es que Leopoldo López no cometió ningún delito. Leopoldo López no es santo de mi devoción, su partido también pertenece a la Internacional Socialista, como estamos hablando. Y lo cierto es que aquí estamos entrando en un tema que no tiene nada que ver con un tema político, sino más que todo con un tema humano. A mí me pareció bastante bajo, por así decirlo, las referencias que se hacían a la pareja que conforman, Leopoldo López y Lilian Tintori, que también es un verdadero drama. A mí me parece que es algo que ninguna pareja quiere vivir, y me pareció muy baladí la manera en que hacían referencias a ellos, primero a Leopoldo como culpabilizándolo de algo que no hizo, que ni siquiera se le imputaron tales delitos, o sea, algo de incendio, de asociación para delinquir, delitos que son verdaderamente difíciles de comprender, pero lo cierto es que no existe ninguna prueba de la culpabilidad de Leopoldo López. De hecho, todo lo contrario. Lo que ha sucedido más que todo es que fiscales y jueces han salido de Venezuela, han solicitado asilo político en Estados Unidos, y donde han manifestado que habían sido presionados por el gobierno venezolano para culpabilizar injustamente a Leopoldo López. Y de eso no se dice nada en el video de eso. De hecho, se deja ver entre líneas que ellas consideran que Leopoldo López es culpable de lo que ocurrió en 2014. Sí, esa es la impresión que queda. Ahora, también hablan de Ramos Alub, dicen que es un señor que no dijo nada cuando sucedió el Caracazo. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, el Caracazo se interpreta de una manera bastante extraña para mí verlo, y bueno, cuando ocurrió el Caracazo yo no tenía manera de interpretar nada, yo tenía 5 años de edad, pero haciendo un poco de historia se ve lo siguiente. Normalmente en aquella época los gobiernos en Venezuela tomaban posesión siempre un 2 de febrero. Entonces el 2 de febrero de 1989 ocurrió la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. Días habían pasado
cuando se dieron las protestas el 27 de febrero de 1989. Han pasado exactamente 25 días. Me parece difícil que unas medidas que haya podido tomar Carlos Andrés Pérez hayan dado efecto solo en 25 días. Aunado a eso ocurre que Carlos Andrés Pérez venía no de una reelección de la persona, pero de la reelección del Partido de Acción Democrática. Él sucede a Jaime Lusinchi del mismo partido de Acción Democrática. Entonces, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Unas protestas se están dando para un gobierno recién reelecto, insisto, no se reelige la persona, pero se reelige el partido. Un gobierno recién reelecto iba a enfrentar unas protestas por unas medidas económicas que habían pasado días de haberlas tomado. Son una de las cosas que nunca me he creído, y lo que ha sucedido y se ha demostrado históricamente es que hubo agitación de las guerrillas urbanas que operaban en Caracas. Fíjate que simplemente se habla de casos, no se habla de las demás ciudades del país, ¿no? Que efectivamente pudieron haber conatos de protestas en las demás ciudades del país, pero siempre se hablaba de Caracas. Resulta que las guerrillas urbanas, y me lo ha comentado gente que vivía en las inmediaciones de Guarenas, que fue la ciudad satélite donde empezaron las protestas que dieron origen al Caracazo, que eso fue provocado por esas guerrillas urbanas a las que pertenecen personeros del actual gobierno de Venezuela. ¿Qué se decía? Bueno, que un aumento de los precios de la gasolina dio origen a las protestas. Bueno, cuando se volvió a aumentar la gasolina en Venezuela, en el gobierno de Rafael Caldera, se aumentó de una manera bastante considerable y no dieron protestas después de ese aumento. Entonces, haciendo ese análisis histórico que estoy viendo, me parece que, bueno, sí, efectivamente, el Partido Acción Democrática tiene mucho que responder por los excesos policiales que se pudieron haber cometido en el Caracazo, que están comprobados. Eso no lo niego yo. Lo que ocurre es que están diciendo que, bueno, que eso vino ocasionado por un problema económico. Bueno, el problema económico a lo mejor no se estaba sintiendo, porque lo que estaba pasando es que estábamos en presencia de un gobierno reelecto. Otra cosa de la que hablan estas chicas es de María Corina, y dicen María Corina la golpista Machado. María Corina es una golpista. Sí, una de las cosas más absurdas que hay ahí. Yo no sé en qué momento vieron a ellas a María Corina Machado dando un golpe de Estado. Primero, los golpes de Estado los dan los militares, no los civiles, y María Corina es civil. ¿En qué momento se ha visto a María Corina Machado intentando dar un golpe de Estado? Le dicen la golpista y no dicen por qué. Entonces, la verdad es que es una acusación muy grave, me pareció. Fíjate que una de las cosas que pudieras conocer de la actualidad política venezolana y cómo está confirmada la MUD, siempre vas a escuchar que María Corina Machado es la única dirigente de esta coalición que ha propuesto ideas más o menos liberales, ¿no? Pero ellas solamente hacen referencia a ella para acusarla de golpista. Claro, y bueno, para terminar, digamos, toda esta descripción que hacen de los líderes de la MUD, dicen: la MUD no ha dicho cómo su neoliberalismo va a sacar de la pobreza al país. ¿La MUD es neoliberal? Bueno, el neoliberalismo para mí no existe. Todo el que viene, muchos comentarios que han tenido la otra dicen, no, que neoliberalismo. Sí, claro, bueno, pero quítale el neo y hable de liberalismo. Entonces, claro, pero yo creo que ellas lo que vamos a intentar, digamos, como caer en su juego para ver qué es lo que están diciendo. Creo que cuando ellas dicen neoliberalismo se refieren como a que son de derecha. ¿La MUD es de derecha? Si pongámoslo así, pues. Bueno, estamos hablando que la MUD es una coalición de partidos socialdemócratas y poco más, con excepción de Venta Venezuela, el partido de María Corina Machado. No se propone gran cosa, un poco de socialcristianismo del Partido Primera Justicia, pero lo cierto es que es una coalición de centroizquierda. Eso está demostrado. Una de las cosas más graves ahí, aprovechando eso de hablar de derecha, es las asociaciones que son totalmente ridículas que hacen de Voluntad Popular a Alejandro Ordóñez, a Viviana Morales y a Álvaro Uribe Vélez. Sin entrar aquí, no me quiero meter en temas de política colombiana porque yo nada más tengo un año aquí y es bastante difícil dar opinión al respecto. No tienen lugar. O sea, uno entra en la página de Voluntad Popular, la página web de Voluntad Popular, están cómo se compone el manifiesto de voluntad popular, y lo cierto es que asociarlo con Alejandro Ordóñez no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, es que para hablar de Voluntad Popular ni siquiera se metieron a su página web a ver exactamente cuál es la ideología del partido.
no lo hicieron. Entonces, ¿cuál es el peligro de todo esto? La Puya es un espacio de opinión. Yo no critico su línea editorial, cada medio es libre de colocar la línea editorial que quiera, pero lo cierto es que hay que hacerlo de una manera un poco más rigurosa, porque se habla de voluntad popular y no se sabe exactamente qué es lo que defiende por la voluntad popular. Y la Puya ha sido una columna exitosa que mis conocidos en Colombia se la pasan reposteando por las redes sociales y son un influencer, verdaderamente son un influencer del acontecer colombiano. Y entonces este tipo de cosas hay que dejarlas claras, que cuál es verdaderamente la profundidad a la que llegan los análisis que hace la Puya en sus videocolumnas. Claro, bueno, Arnaldo, muchas gracias por estar hoy con nosotros y bueno, no sé si quieras, yo te he preguntado como los puntos más importantes y más que me causaron más curiosidad a mí de lo que yo considero pues errores de estas chicas, pero no sé si quieras acotar algo más, decir algo más al respecto. Sí, bueno, insistir en que la Puya no es cualquier videocolumna, la Puya ha tenido éxitos, en el periodismo han ganado. A mí no me consta que haya interpretaciones interesadas en el video. A mí lo que me deja ver todo esto es que hay una falta de rigurosidad que hay que apuntalar. Y es importante dejar en claro todo eso para que se vea exactamente, bueno, cuál es el nivel de profundidad a la que llega la Puya en sus artículos. Yo no pretendo decir que la gente no tiene que escucharla. Bueno, cada quien es libre de ver o no ver los videos. Son videos yo considero que están bien hechos, pero hay que tener cuidado con un tema de una imparcialidad de la que ellos hacen alarde, porque fíjate lo siguiente, yo me puse a ver varios videos de ellas y ellas por supuesto critican a personas de lado y lado del espectro político colombiano, critican a conservadores, critican a gente del polo, critican uribistas, critican a todo el mundo, pero critican a personas, critican directamente a las personas. Lo que pasa es que las ideas que se desprenden del discurso de la Puya son unas ideas que son claramente del centro para la izquierda. Y eso no es criticable, pero lo cierto es que es así. Hay que tener cuidado con cómo se vende una neutralidad. Una neutralidad que niegue la realidad es impostada, y eso es importante tenerlo claro. Claro, digo yo que eso es más peligroso. Esos periodistas que se hacen los imparciales son más peligrosos porque, como dices tú, se hacen los que no quieren mandar nada, pero evidentemente sí lo están haciendo. Bueno, Arnaldo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Vanessa, encantado de haber hablado contigo, que eres una referencia para la juventud liberal, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Espero que hayan disfrutado esta entrevista y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.